Cuando hablamos de los diferentes tipos de conocimiento, hablamos del conocimiento científico, el cual decíamos es un conjunto de saberes críticos en cuanto a que son capaces de distinguir lo verdadero y lo falso, es decir, cumple con el principio de no contradicción. Cuando algo es verdadero, es coherente. Con saberes objetivos, es decir, reflejan a los objetos del conocimiento tal como son. Por lo tanto, no son opiniones, son saberes universales en cuanto a que el conocimiento busca ser aceptado por todos y son fundamentados porque se pueden sustentar o comprobar mediante pruebas racionales. Finalmente, este tipo de conocimientos se adquieren de manera sistemática y metódica, es decir, mediante la utilización de un método. En este caso, llamamos a ese método científico. El método científico, por tanto, es el procedimiento que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, desentrañar sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos para llegar a demostrarlos con rigor racional y poder comprobarlos mediante la experimentación. En sentido riguroso, el método científico es único en tanto en su generalidad como en su particularidad. Se le caracteriza como un rasgo específico de la ciencia. Otras características es que no es autosuficiente, es decir, no puede operar en un vacío de conocimientos, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse. Sigue una direccionalidad unívoca porque es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo. Así pues, el método científico consta al menos de 4 fases o etapas. La primera, la observación, donde el sujeto conocedor entra en contacto con el fenómeno, sabe de algo que le genera una duda, una pregunta, llamémosla de investigación, que lo induce a seguir buscando para encontrar una respuesta a esa interrogante. La segunda fase es el planteamiento de la hipótesis, donde el sujeto plantea, basado en su conocimiento previo del fenómeno, una posible respuesta a esa pregunta de investigación, misma que buscará comprobar a través de diferentes procesos y que da paso a la tercera fase o fase de comprobación, en la cual, mediante diferentes experimentos, buscará comprobar o disprobar la hipótesis planteada como respuesta a su pregunta de investigación, para finalmente llegar a la fase de conclusiones en la que una vez probada o disprobada la hipótesis, podrá comenzar nuevamente el proceso o concluir con la generación de una teoría o leyes generales sobre los procesos y objetos de la realidad. En el proceso de la investigación científica se utilizan diversos métodos y técnicas según la ciencia particular de la que se trate y de acuerdo a las características concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, métodos que pueden considerarse generales para todas las ramas de la ciencia, en tanto que son procedimientos que se aplican a las distintas etapas del proceso de la investigación con mayor o menor énfasis según el momento en que se desarrolle. Estos métodos son el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. El método analítico consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.
El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. Por ejemplo, determinado organismo y sus partes constituyentes, los sistemas, aparatos, órganos y tejidos. Otro ejemplo puede ser la sociedad y sus partes, sus bases políticas, económicas, religiosas, productivas, morales, etc. En el caso de este método, se va de lo concreto a lo abstracto. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. En otras palabras, la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión total de la esencia de las partes que ya conocíamos a través del análisis. Es decir, significa reconstruir y volver a integrar las partes del todo. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto. Debemos tener en cuenta que en cualquier área del conocimiento, el interés radica en alcanzar una comprensión amplia y profunda del origen, desarrollo y transformación de los fenómenos, y no quedarse solamente con los hechos empíricos captados a través de la experiencia sensible. A la ciencia le interesa confrontar sus verdades con la realidad concreta, ya que el conocimiento, como se ha dicho, no puede considerarse acabado o definitivo, tiene que ajustarse continuamente y es por eso que en este proceso de ir de lo particular a lo general y de regreso a lo particular, tenemos la presencia de dos métodos, la inducción y la deducción. La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos al planteamiento de hipótesis que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase. Las conclusiones obtenidas a través de este método tienen un carácter probable, el cual aumenta a medida que se incrementa el número de hechos particulares que se examinan. Por ello, solo permiten establecer relaciones entre hechos empíricos. El método deductivo, por su parte, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares, es decir, a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones. Por ejemplo, los animales que vuelan tienen alas. La vaca no tiene alas, por lo tanto, la conclusión es que la vaca no vuela. La deducción desempeña un papel muy importante en la ciencia. Sirve para encontrar principios desconocidos a partir de otros conocidos y sirve también para describir consecuencias desconocidas de principios conocidos.